Hoy vamos a ver el caso que hizo que un científico se replanteara todo sobre la vida y la muerte. El Dr. Brian Weiss era un psiquiatra de los de antes, de los que solo creen en la ciencia pura y dura. Pero el caso de una paciente lo cambió todo. Vamos a ver qué pasó. Su paciente se llamaba Catherine. Llevaba meses de terapia, pero sus miedos la paralizaban por completo. Tenía pánico a la oscuridad, a tragar pastillas, a los aviones. Sus miedos le hacían la vida imposible. El miedo era tan fuerte que para sentirse a salvo llegaba a dormir dentro de un armario. Desesperado, el Dr. Weiss probó con la hipnosis. Pensó que quizá había algún trauma infantil olvidado. Pero lo que encontró no tenía nada que ver con su infancia. Fue algo totalmente inesperado. Bajo hipnosis, Catherine no recordó su niñez. Recordó una vida pasada en la España del siglo XVIII. Sesión tras sesión aparecieron más vidas. Y en casi todas, moría de forma trágica. Y aquí viene lo increíble. Cada trauma de una vida pasada explicaba una de sus fobias actuales. Y a medida que recordaba y entendía, sus miedos en la vida real simplemente desaparecían. El Dr. Weiss, claro, no se lo creía. Como buen científico, buscaba una explicación lógica para todo aquello. Pero entonces pasó algo que ya no tenía ninguna explicación lógica. Algo de otro nivel. De repente, a través de Catherine, empezaron a hablar unas voces. Se hacían llamar los maestros. Y le dieron un mensaje sobre su hijo fallecido, con un detalle que solo él y su mujer sabían. Describieron la rarísima malformación cardíaca de su hijo, algo que era prácticamente un secreto médico. Era imposible. No había forma humana de que Catherine supiera algo tan íntimo y doloroso. Ese fue el momento. Ahí todo su escepticismo, toda su ciencia, se vino abajo por completo. El resultado de la terapia fue una transformación total, no solo para Catherine, sino también para el doctor. Catherine se curó por completo. Por fin pudo vivir sin esa ansiedad que la ahogaba. Y el Dr. Weiss cambió su forma de ver la psiquiatría, arriesgando su prestigio para contar esta historia. Todo esto nos deja con una pregunta en el aire. Si esto es real, ¿qué se supone que aprendemos vida tras vida? Para entender bien la magnitud de esta historia, primero hay que poner las piezas sobre la mesa. Por un lado tenemos a un médico, un hombre de ciencia hasta la médula, y por el otro lado a una paciente que ya había probado de todo, sin éxito. La terapia convencional con ella simplemente no funcionaba. Y profundicemos un poco en esto. El Dr. Weiss no era un terapeuta de mente abierta a lo espiritual, para nada. Graduado de Columbia y Yale, su mundo se basaba en la psiquiatría biológica, en la química del cerebro. O sea, para él, si algo no se podía medir, pesar o comprobar en un laboratorio, pues simplemente no era real. Ideas como la reencarnación o la vida después de la muerte eran para él cosas de películas, no de una consulta psiquiátrica seria. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Catherine llega a su consulta con una carga de miedos que la tenían paralizada. Pánico a la oscuridad, a los aviones, y un terror, pero un terror absoluto, a ahogarse. Tenía pesadillas recurrentes donde un puente se caía y ella quedaba atrapada en su auto hundiéndose. Después de 1 año y medio de terapia tradicional, nada, cero mejoría. La ciencia del Dr. Weiss había chocado contra un muro. Ante la falta de avances, y ya como un último recurso, el Dr. Weiss decidió probar una técnica, digamos que poco convencional, una que podría abrir una nueva puerta. Fue un paso que lo iba a llevar a un territorio completamente desconocido para él, mucho más allá de lo que aprendió en la universidad. Decidió usar la hipnosis, pero ojo, no para buscar traumas de la infancia, que era un camino que ya habían recorrido sin encontrar nada. La idea era probar algo radicalmente distinto, la regresión a vidas pasadas. Y aquí hay que entender algo que es clave. El Dr. Weiss no creía en esto. Para nada. Le parecía una pseudociencia, pero su frustración por no poder ayudar a Catherine era más grande que su escepticismo. La instrucción que le dio el Dr. Weiss fue súper simple. Vuelve al momento en que se originaron tus síntomas. Él esperaba que ella hablara de algo de su niñez, quizá a los 3 o 4 años. Pero la respuesta de Catherine lo dejó literalmente sin palabras. Ella no retrocedió a su infancia, retrocedió a una vida miles de años en el pasado. Lo que empezó como un experimento un poco a ciegas, pronto empezó a mostrar unas conexiones alucinantes. Los recuerdos que iban saliendo de esas supuestas vidas pasadas parecían ser la llave, la mismísima clave para entender las fobias de Catherine en el presente. Esta fue la pregunta que empezó a darle vueltas en la cabeza al científico. Una idea que antes le habría parecido ridícula. Pero es que cada sesión traía recuerdos increíblemente detallados de diferentes épocas, diferentes lugares, y cada uno de esos recuerdos parecía encajar como una pieza de rompecabezas con uno de sus miedos actuales.
Y aquí, la conexión se volvió innegable. La memoria traumática de esta mujer, Aronda, hace casi 4000 años, viendo a su hija morir en una inundación, era un eco perfecto de la pesadilla recurrente de Catherine. De repente, su miedo irracional a ahogarse tenía un porqué, tenía una historia de origen. Pero la cosa no paró ahí. Los recuerdos seguían y seguían saliendo. En otra sesión, fue Johann, un hombre en la Europa del siglo XV. Las descripciones eran súper vívidas, llenas de detalles del lugar, la época, la forma en que murió. El patrón se estaba volviendo clarísimo. Los traumas de vidas pasadas estaban resonando en su presente. Y en otra vida se vio como Erich, un piloto de guerra alemán, describió el sentimiento de que todo era inútil, de luchar en una guerra sin sentido y de morir en combate. Cada vida era una pieza más de un rompecabezas que, por primera vez, empezaba a tener sentido. Justo cuando el Dr. Weiss estaba empezando a procesar, con mucha dificultad, la idea de la reencarnación como una posible explicación terapéutica, las sesiones dieron otro giro. Un giro tan, pero tan extraordinario que hacía que lo de las vidas pasadas pareciera casi normal. Catherine empezó a hablar de lo que pasaba entre una vida y la siguiente. En un estado de trance profundísimo, después de revivir la muerte en una de sus vidas, Catherine se quedó en silencio. Y cuando volvió a hablar, su voz era distinta. Y el mensaje que traía no era sobre sus traumas, era para el Dr. Weiss, directamente para él. Este fue el momento que lo cambió absolutamente todo. A través de la voz de Catherine llegaron mensajes sobre la familia del Dr. Weiss, información que era sencillamente imposible que ella supiera. Mencionó el nombre hebreo de su padre, Avram, un dato que ni sus amigos más íntimos conocían. Pero luego vino el golpe de gracia. Describió la muerte del primer hijo del doctor, Adam, que había fallecido con apenas 23 días de vida por una malformación cardíaca rarísima, una en millones, y describió que su corazón estaba al revés. Ante un conocimiento tan íntimo, tan secreto y tan doloroso, el escepticismo del Dr. Weiss no se rompió, se hizo polvo. Resulta que a través de Catherine, estas entidades, a las que ella llamaba los maestros, empezaron a comunicarse. Las sesiones ya no eran solo para sanar traumas pasados, se convirtieron en un canal para recibir una sabiduría espiritual súper profunda. El impacto de todo esto fue doble y, la verdad, masivo. No solo la paciente encontró por fin la cura que tanto había buscado, sino que el doctor vivió una transformación personal y profesional que le dio un giro de 180 grados a su vida. El resultado final fue un éxito rotundo. Al entender de dónde venían sus miedos, al darles un origen en esas vidas pasadas, el poder que tenían sobre ella se esfumó. Catherine se curó, encontró una paz que años de terapia convencional jamás pudieron darle. La sabiduría que transmitían los maestros ofrecía una perspectiva totalmente nueva de la vida. Sus mensajes eran súper claros. La vida es como una escuela, y estamos aquí para aprender lecciones importantes. Hablaban de deudas kármicas, asegurando que los actos de violencia se tienen que saldar. Enseñaban que no hay que temerle a la muerte, porque no es el final, sino solo un cambio de fase. Y sobre todo, insistían en que las metas más importantes son buscar conocimiento y, por encima de todo, practicar el amor. Y esta imagen lo resume a la perfección. Para el Dr. Weiss, la mente y la ciencia ya no eran la única respuesta. Comprendió que hay otras dimensiones de la existencia que van más allá de lo físico, que el corazón, la empatía, son tan vitales como la lógica. Su práctica y su vida cambiaron para siempre, integrando la espiritualidad como una pieza clave de la sanación. Al final, la historia de Catherine y el Dr. Weiss nos deja con esta pregunta flotando en el aire. Es una invitación a cuestionar nuestras propias creencias sobre la vida, la muerte y el propósito de nuestro viaje aquí. Una idea que, independientemente de lo que cada quien crea, nos empuja a vivir con un poco más de amor y, sobre todo, con mucho menos miedo.